La 1:23 de la tarde y tenemos una importantísima entrevista porque es verdad que saltaron varios temas relacionados a la salud, al sistema de salud privada, pero no todos estos temas han sido resueltos. Vamos a decirlo además de una manera sincera. A veces los temas entran en agenda, generan mucho alboroto y después se olvidan y el problema no ha sido resuelto. En este caso vamos a hablar con el señor José Ignacio Beteta, él es presidente de la Asociación de Contribuyentes por Respeto y él nos va a explicar qué es lo que está pasando con los altísimos costos que todavía se pagan en clínicas privadas versus la bajísima ejecución del presupuesto que se tiene para, por ejemplo, comprar medicamentos. José Ignacio, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos esta tarde en RPP. Hola, Patricia, buenas tardes. Sí, efectivamente en la Asociación de Contribuyentes del Perú analizamos la ejecución del presupuesto, en verdad, todos los meses, con un reporte de ejecución presupuestal de varios sectores, pero ya con el tema del COVID prácticamente lo estamos haciendo semanalmente. Y más allá, pues efectivamente, ya la crítica por la crítica, lo que hemos notado es que hay un problema que resolver en el sistema de contrataciones y compra del sector salud, pero de manera urgente, y yo creo que más bien el Congreso podría ponerle el foco a eso, hablando un poco de la noticia anterior que estabas evaluando, analizando, porque sí es importante evaluar qué es lo que está pasando en los tres niveles, en el gobierno nacional, en los gobiernos regionales y en los gobiernos locales. Nosotros al día de hoy, porque hemos actualizado las cifras hoy mismo, y no ha cambiado mucho en términos de promedio. El Estado en su conjunto no ha ejecutado más del 35% del presupuesto COVID, que es de aproximadamente 10.000 millones de soles. Y fíjate cómo se repite un poco la historia, ¿no? Con el tema de la reconstrucción nacional, se habían planificado 22.000 millones de soles y no se había ejecutado una cuarta parte en 3 años. Ha salido la noticia hace poquito, nosotros también estuvimos pendientes de eso. Y ahora fíjate, en una crisis tan dura como esta, en una pandemia global, en 4 meses, porque hemos cumplido exactamente 120 días desde el 16 de marzo casi, digamos, estamos igual al 30% de ejecución presupuestal, sobre todo en equipos médicos y suministros médicos, que son los dos elementos más importantes para afrontar la pandemia, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, que es a nivel mucho más chiquito, y esto vemos que se repite a un nivel más grande, que a distintos ministerios se les dio partidas especiales para solucionar temas de COVID, como por ejemplo sistemas de protección, ¿no es cierto? En el caso, por ejemplo, del MINAM, y resulta que los trabajadores de limpieza salieron a la calle sin la protección apropiada. Pero acá estamos hablando de una cifra mucho más grande, José Ignacio. ¿De cuánto? ¿Son más de 720 millones? Dependiendo del rubro, como te decía, en suministros médicos, se plantearon efectivamente casi 700-800 millones de soles. Acá tengo las cifras, digamos. Y como tú bien dices, hay unos rubros que se han dividido para cada entidad pública, para cada entidad estatal, pero hay algunas que las ha asumido directamente el Ministerio de Salud. O sea, el órgano de compra del Ministerio de Salud, que es el CENARES, centralizó una gran cantidad de estas compras. Y aún centralizándolas, ha tenido muchos problemas para poder ejecutar su presupuesto, ¿no? Entonces, ¿Y en qué aspectos, por ejemplo, en qué no se está gastando? Porque es casi criminal que haya recursos en este momento y que no se esté gastando en lo que se necesita. ¿Qué aspectos han quedado descuidados? Mira, hay varias cosas que decir acá. Lo primero es, los gobiernos regionales se han comportado de manera distinta, y entrando un poco a las regiones, porque es lo que a la gente le interesa. Nosotros lo que hicimos fue evaluar las regiones que más prevalencia del virus tenían y ejecución presupuestal. Y los que tienen más prevalencia, casi todos los que tienen más prevalencia, por ejemplo Arequipa, por ejemplo Huánuco, San Martín, Junín, son los que menos ejecutan, de los que menos ejecutan. Increíble. ¿No? Entonces ahí te das cuenta, digamos, cómo no hay una priorización y un sentido de urgencia, ¿no? Pero luego el otro asunto que llama también la atención es que hay muchas demandas de como tú mencionabas, de compras que no se hacen, de compras que demoran mucho, o también, ojo, de corrupción al interior de las compras. Así es. Nosotros como Asociación de Contribuyentes recibimos esas llamadas, esos mensajes, y no nos toca hacer
la denuncia, porque eso tiene que pasar por los canales de la Contraloría directamente, pero te dicen, oye, mira, empresas que no tenían experiencia en temas médicos ahora están implementando hospitales de campaña. Y les pregunto, ¿por dónde pasa ese presupuesto? No, ese presupuesto está pasando por reconstrucción con cambios. Y yo digo, pero ese presupuesto está por COVID, es que más fácil sale por allá. Y entonces, en de salud, perdonen también, nos llaman y nos dicen, oye, José Ignacio, estas empresas nuevas que no tienen experiencia se están haciendo millonarias. Y así te van reportando qué es lo que está pasando abajo, en la cancha. Y yo creo que allá hay una, como tú me dijiste al inicio, las cosas que se están quedando en el aire, que no están siendo analizadas, son las que realmente cuestan vidas, ¿no? Así es. Entonces hay que ponerle el ojo a esos detalles y a esos problemas concretos, ¿no? Por ejemplo, la compra de suministros médicos. Hemos tenido informes, porque acá nos llama la gente, José Ignacio, acá no hay filtro, acá nos llaman los ciudadanos a contarnos sus dramas. Muchos de ellos tienen que salir a comprar medicamentos a la calle carísimos, otros van recorriendo farmacia, de farmacia en farmacia. Eso cuando están en el sistema público. Cuando están en el sistema privado, son sujetos de unos precios absolutamente inverosímiles, ¿no es cierto?, que cobran las clínicas. Entonces, y uno ve que no se ha ejecutado el presupuesto para la compra de medicamentos o para la compra de suministros médicos y dice, ¿por qué? Una cosa es construir un puente, reconstruir un colegio, que podemos entender que la reconstrucción con cambios demora, y otra cosa es comprar, no sé, ivermectina, comprar equipos de seguridad, PPTs. ¿Qué pasa con eso? Bueno, a ver, otra vez, volvemos a lo mismo. En el Estado, lo que ha ocurrido en los últimos años es que las compras se han hecho mal, se han hecho inadecuadamente, desde la planificación hasta el abastecimiento. Ojo con eso, porque no solamente es un tema de compra. El Senares puede comprar, y ha ocurrido que hemos hablado con ellos, que el MINSA compra, pero luego, por la ley de descentralización, Patricia, acuérdate que los gobiernos regionales se hacen cargo de la salud en sus regiones. Así es. Entonces, el MINSA pone a veces las medicinas en el almacén del hospital regional de X, Ica, Lambayeque, Piura, el que tú vivas, y luego resulta que el gobierno regional ya no los distribuye a los demás establecimientos de salud y a las postas médicas que son las primeras redes de atención. O sea, hay un tema con el abastecimiento. Luego hay un tema con la planificación. No está la información clara y no es una información transparente. Ajá. Entonces los pacientes y los ciudadanos nunca sabemos si es que los medicamentos que necesitamos están siendo incluidos, por ejemplo, en la lista, en el petitorio de medicamentos, tampoco, no se sabe, es un proceso poco transparente, entonces nadie sabe qué compran. Y la evaluación, como ya he dicho varias veces, demora mucho, los medicamentos se demoran en ser evaluados. Entonces fíjate, en la evaluación, en la contratación y en la compra, y en el abastecimiento, en los tres espacios, eso hay que decirlo, lamentablemente todos esos procesos y el personal que está a cargo de eso es muy burocrático, se ha engrasado mucho, se ha vuelto muy pesado, y ya ni los mismos funcionarios pueden salir de eso, ¿no? Vamos a seguir conversando contigo, José Ignacio, en otras oportunidades, porque este seguimiento que están haciendo ustedes es fundamental. La burocracia es la burocracia, pero en momentos como este no nos los podemos permitir. Y debieron haberse buscado mecanismos, o todavía se pueden buscar mecanismos que hagan más célere y más eficiente estas compras. Y solo una cosita chiquitita antes que me maten, porque me tengo que ir. Cuando uno trata de usar las herramientas electrónicas que ofrece Digemit, por ejemplo, para la comparación de precios, aparecen 4 o 5 clínicas que te dicen que cobran un montón de plata, no te ponen el precio de las clínicas, de los hospitales públicos, y tampoco sale el precio en las farmacias, por lo tanto la comparación es absolutamente imposible. Hacer instrumentos que no tienen ninguna utilidad, la verdad que no ayudan al ciudadano. José Ignacio, muchísimas gracias, presidente de la Asociación de Contribuyentes. Vamos a seguir con él a lo largo de esta pandemia para que nos vaya señalando dónde se está dejando la plata en el cajón, que eso es inadmisible. 1:33.